días. Buenos días. ¿Cómo han estado? Bueno, me alegra mucho. Bien mal. Bueno. Quisiera que fuéramos todos a Mateo. Hoy la parada de nuestro autobús bíblico nos conduce a Mateo capítulo 26 versos 31 al 35. Mateo 26 del 31 al 35. ¿Listos? Y dice la palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después de que haya resucitado, iré con vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Señor Padre, hoy te damos gracias por tu palabra, gracias por el privilegio que tenemos de estar aquí de pie, Padre Santo, para poder predicar tu mensaje. Te rogamos, Señor, que hables a tu iglesia, que hables, Padre Santo, de una forma que podamos, Señor, entender tu palabra, vivir tu palabra, pensar en tu palabra, Señor. Hoy te damos todo el honor y toda la gloria a ti, Señor, y que nuestras vidas, nuestras mentes, nuestro corazón, todo nuestro ser sea redarguido, pero también consolado por medio de tu palabra, Señor. Te lo rogamos hoy en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. 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 Y bueno, hagamos una pequeña introducción. Recordemos algo de lo que el hermano André ya hace 8 días nos estaba enseñando por parte del Señor. Anoté varios puntos, como siempre lo hago ahí a pie de página, que me gustaron mucho. Entonces, lo que representa el cuerpo y la sangre de Cristo, la verdadera Pascua. Esa era la verdadera Pascua. Todo lo que se hace en el Antiguo Testamento apunta ¿a quién? A Cristo, ¿cierto? En cuestión de sacrificios, de holocaustos, ¿cierto? Apuntaba a Cristo, la verdadera Pascua. El pan que representa su cuerpo, y ese cuerpo como el Cordero perfecto. Pero este Cordero perfecto fue probado. ¿Qué nos muestra este Cordero perfecto? Este Cordero perfecto nos muestra la ira de Dios. Nos deja ver la ira de Dios. Vimos el establecimiento del nuevo pacto. Y que por gracias a ese establecimiento del nuevo pacto, nos libra de la segunda muerte, nos ha salvado de la segunda muerte. La grandeza de esta fiesta de la Pascua, ¿cuál es? ¿O cuál es la real grandeza de la Pascua? ¿O qué significa la Pascua? Cristo, libertad, ¿cierto? Pero en Cristo, ¿sí? Y terminamos la predicación cantando, gloria al Cordero. Pero este canto no para allí, este canto no va a parar allí. Hoy lo continuamos cantando y lo cantaremos en compañía de nuestros hermanos eternamente, porque para siempre es su misericordia. Este tema que vamos a tocar hoy sobre la muerte del Señor no es nuevo. Ya varias veces se lo ha comentado a los discípulos. Por ejemplo, ahí mismo en el capítulo 26, si nos devolvemos un poco, en el verso 2 dice:
Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será ¿qué? Entregado para ser crucificado. Bien, para ser crucificado. O sea que este tema no los coge de improviso, no los coge de sorpresa a los discípulos. La preparación, vimos varias preparaciones en este capítulo 26, ¿se acuerdan? La preparación de la mujer, la preparación de los judíos, la preparación de Judas, Cristo aún preparándose para esta noche, la preparación desde antes de la fundación del mundo de Dios Padre Todopoderoso, pero hoy comienza como el fin de esa preparación para los discípulos. ¿Por qué? Porque Cristo los va a preparar. Y podemos notar en las Escrituras que son unos antes de y otros después de. Pero ¿cómo llegan a ser ese después de? Si no pasan por medio de una preparación. Inclusive lo que va a acontecer en esta noche, en este rato, en esta porción, es preparación para estos hombres. Y toda esta mezcla de ingredientes concluye con la preparación de la cruz. No hay más. Todo apunta allí. Todo apunta a la cruz. Y le colocamos como título a esta enseñanza, a esta predicación: todos se escandalizarán de mí. Todos se escandalizarán de mí. Pero noten ustedes algo curioso que me pasó el viernes y sábado, ayer, estudiando, volviendo a repasar y volviendo a mirar esta predicación. Yo dije, caramba, no debía haberle puesto este título. Debía haberle puesto, y me gustó mucho, analizando que terminaron en la porción pasada. ¿Qué fue lo último que hicieron los discípulos? Cantaron, ¿cierto? Cantaron. Y nos explicaba el hermano que cantaron el Halel, ¿cierto? Salmos del 113 al 118. Y hay un salmo, creo que es el 118, que repite varias veces: y para siempre es su misericordia. Siempre su misericordia, para siempre es su misericordia. Entonces, pensé, yo dije, ¿por qué no le coloqué a este título como título? Porque para siempre es su misericordia. Y podemos añadirle acá, arreglarlo entre todos, decir: todos se escandalizarán de mí, pero para siempre es su misericordia. Bueno, esta porción la he dividido en tres partes. La primera, el versículo 31, el buen pastor. La segunda, los versos 33, 34 y 35, una promesa rota al buen pastor. Una promesa rota al buen pastor. Y la tercera, porque para siempre es la misericordia del buen pastor. Comencemos. Versículo 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pues lo primero que nos muestran las Escrituras es que nuestro Señor Jesucristo les dice que todos, sin excepción, todos ellos se escandalizarán. Se escandalizarán. Dice el diccionario Bain que dice el diccionario Bain que escandalizarse ante Jesús es lo opuesto, es totalmente lo opuesto a tener fe en Él. O sea, ellos van a sentir algo esa noche que va a ser totalmente opuesto a lo que hemos podido ver que tienen fe en Él. Se escandalizarán. Otra versión dice que cayeron en trampa. Otras dice que abandonaron su fe. Pero noten, hermanos,
que no solo sería la traición de Judas la que marcaría este momento, sino la de todos los que metieron la mano en el plato en la celebración de la cena. Lo que vamos a ver, o lo que vamos a comenzar a ver, es la debilidad de parte de los discípulos. ¿Y qué nos muestra esto? Y esto es lo que siempre me gusta de la Biblia, que no esconde esto, pues que son seres humanos, son hombres, pecadores, que aún estando con el Maestro, aún estando con Dios Todopoderoso, tienen falencias, fallan, pecan. Pero también realza esta debilidad, realza la fortaleza, la grandeza de Cristo Jesús. Porque acuérdense, está en las últimas horas de su vida. Ha querido, anhelado celebrar la cena con los que ama. La ha celebrado y salen de allí al huerto de los olivos, ¿sí?, cantando. Y en medio del camino les dicen: todos ustedes van a caer en trampa, van a abandonarme, van a abandonar su fe en mí. Creo que las malas noticias no paran, siguen para estos hombres. Y les dice: escrito está. No me lo estoy inventando yo, dice el Señor. Dice: escrito está. Esto se tiene que cumplir. Miren, no solo lo que han visto se tenía que cumplir, no solo lo que han vivido se tenía que cumplir, hasta su flaqueza, su falta de fe, su debilidad se tiene que cumplir. Porque si está escrito en la Escritura, se va a cumplir. Noten, hermanos, estos hombres eran judíos y sabían bien, perfectamente la ley. Y el Señor Jesucristo les cita al profeta Zacarías. En pocas palabras les dice: todo lo que está escrito en las Escrituras o se ha cumplido, se va a cumplir o se cumplirá. Pero a veces nosotros, volviendo a este tiempo, nosotros solo nos quedamos con lo bonito que dicen las Escrituras, con esas promesas hermosas. Pero hermanos, todo lo que está escrito en la Escritura, aún por encima de nuestras debilidades, de nuestros temores, de nuestra falta de fe, se cumplirá. Y continúa la preparación para que esta noche estos hombres sepan que toda su fuerza, toda su confianza no debe nacer en ellos. No debe nacer ni en su mente ni en su corazón, sino que realmente su fuerza, su esperanza debe nacer en Cristo Jesús. ¿Ellos tuvieron miedo? Sí. Se avergonzaron y cayeron en trampa. Pero noten ustedes, ¿ellos aman a Jesús? Sí, lo aman. Pero ¿dónde tenían su confianza puesta realmente? Y nosotros podemos decir que amamos al Señor, porque yo no conozco el primer cristiano que diga que no ama al Señor, ¿cierto? Pero ¿dónde está nuestra confianza? ¿Dónde depositamos nuestra fe? Noten, hermanos, cómo enfrentan la prueba. El versículo 56 de este mismo capítulo 26 nos lo dice. Y todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Le amaban? Profundamente. Pero en el momento de adversidad, en el momento de prueba, ¿qué hicieron? Dejándole, huyeron. Todos vamos a huir
en ciertos momentos de nuestras vidas. Pero ¿qué nos muestra esto? Que aún huyendo los discípulos, aún huyendo nosotros de su presencia, Él permanece firme a la voluntad del Padre. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado con este tipo de situaciones? Donde el mundo, Satanás o nuestra carne nos acorralan. Y tal vez cuántas veces hemos huido negándole y escandalizados. Noten, hermanos, este contraste entre los discípulos y nuestro Señor Jesucristo. Mientras ellos le niegan o le van a negar, Él unas horas más tarde permanecerá fiel y no negaría al Padre. Todos en Jerusalén salieron en contra de Él. Claro, salieron a buscarle, a apresarle. Por esto las ovejas sintieron miedo y se dispersaron. Ellos vieron resucitar a Lázaro, vieron multiplicar la comida, vieron sanar leprosos, enfermos de los ojos, cojos. ¿Dónde quedaba su fe? Nosotros hemos visto muchas maravillas de parte del Señor. ¿Y qué pasa con nuestra fe? Mire lo que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El mismo apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma. Y me encanta cómo este hombre conoce perfectamente a quién le sirve, porque dice 1:6, porque no me avergüenzo, no me escandalizo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo el que en él cree. ¿A quién? A todos. Al judío primeramente y también al griego. Este hombre no se avergonzaba de Dios, no se avergonzaba de Cristo. No se avergonzaba de su palabra. Este hombre no cayó en trampa, no se escandalizó. Las Escrituras nos muestran que todo esto iba a suceder porque está escrito, porque también estaba dentro del plan de salvación que fuera así. Todo esto tenía que suceder tal como fue. Noten, hermanos, que Él mismo se describe como el pastor y describe a sus discípulos como ovejas. Y yo pensaba, qué buen recordatorio, porque ya varias veces lo hemos visto como el pastor, pero como el pueblo de Israel, como los discípulos. Ahora, como nosotros, su iglesia, necesitamos que cada 8 días nos estén recordando lo mismo. Él es el buen pastor. Nosotros simplemente somos las ovejas. ¿Qué puede hacer una oveja sin pastor? Perderse, bien. Morir. Necesita la oveja, necesita al pastor. Y Juan 10, versículo 11 nos dicen que Él es el buen pastor. Pero hay una característica especial de este buen pastor, que da su vida por sus ovejas. Nos dice que la oveja, no nos dice la Biblia que la oveja es la que da la vida por el pastor. Nos dice que es el pastor, el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. Y es una característica especial, algo que caracteriza a nuestro Señor Jesucristo, algo que viviría en pocas horas. Va a dar la vida por sus ovejas. Iba a dar su propia vida por estas ovejas que en este momento les está diciendo: ustedes se avergonzarán de mí, se escandalizarán.
tendrán miedo y huirán. Me dejarán solo y aún así daré mi vida por ustedes. Y aún así dio su vida aún por nosotros, con los mismos defectos, con los mismos temores, con los mismos pecados que los discípulos en este momento. Porque cuando uno lee las Escrituras y lee esto, ustedes se escandalizarán de mí. Uno piensa, uy, y acaban de vivir 3 años con él. Acaban de ver todo eso y vea cómo le van a pagar. No, nosotros somos iguales. Tenemos los mismos defectos, los mismos pecados, los mismos temores que los discípulos. Y el pastor será herido. Y me encanta esa porción de Isaías 53:3 cuando dice, al 7, cuando dice, despreciado y desechado entre los hombres. Ustedes quieren ver una descripción de Cristo, el buen pastor, aquí está. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, de esa paz que disfrutas hoy en Cristo Jesús, fue sobre él, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos desviamos, nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué fue herido el pastor? Esa pregunta me estuvo retumbando esta semana en mi cabeza, en mi corazón. ¿Por qué fue herido el pastor? Y solo encontré una respuesta: por amor. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor. Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, hermano, no somos más, somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, un bello, gran atributo de Dios es que Él es justo. Y por ese atributo todos deberíamos morir. Pero Él hace unos momentos en la celebración de la cena les dice, recuerden, alguien tenía que morir, porque hay una demanda de Dios, y porque es Dios justo, alguien debe morir. Y ese cordero perfecto, ese cordero sin mancha ni tacha, soy yo, dice el Señor. Dios exige una víctima. Alguien debería morir, y eso es lo que recuerdan en la cena, ese cordero perfecto. Ahora Él les dice que no solo el cordero, sino que el pastor es quien debe ser herido por los pecados de sus ovejas. Por amor. No, la verdad no encontré otra respuesta más apropiada que darle en estos momentos, sino fue por amor. Y esto nos conduce a nuestro segundo punto, una promesa rota al buen pastor. Versículos 33, 34 y 35. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir por ti, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo.
¿Cómo duele? ¿Cómo duele? Yo creo que el dolor de nuestro Señor comienza con la negación de esas personas que más quiere. ¿Cómo duele escuchar que yo nunca te dejaré? Y cuando se vea cuando está en el problema, el primero que corre. ¿Nunca les han hecho esas promesas que cuando las rompen duelen? Yo me puse allí a mirar esta escena y me imaginé el Señor viendo la cara de todos sus discípulos atemorizados, con vergüenza del Maestro, ante una multitud que sale a apresarlo. Lo vamos a ver más adelante. Y estos hombres huyendo. Eso debió haber dolido muchísimo, porque él unas pocas horas antes dice: yo anhelo pasar esta fiesta con las personas que amo, y las pasó con sus discípulos. Bueno, pero las Escrituras nos dejan ver algo más de Pedro. Noten estas dos afirmaciones. Bueno, pero no, antes de las dos afirmaciones, veamos que no es solo la historia de Pedro. Así ha sido toda la historia del hombre. Se ha creído más sabio, se ha creído más fuerte, se ha creído más confiado en sus propias fuerzas que en Dios mismo. Porque tenemos un dedo muy ligero y muy rápido para estar acusando y decir: ¿sí ve? Ese es Pedro. No, ese dedo donde debe acusar, señalar a nosotros, porque es la historia de Pedro, es la historia de nosotros. Miren, noten lo que dice Pedro. Respondiendo, Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque todos se avergüencen de ti, yo nunca me avergonzaré. Aunque todos caigan y no tengan fe en ti, yo nunca lo voy a hacer. Y el 35. Aunque me sea necesario morir contigo, nunca te negaré. Nunca. Yo, nunca, Señor. Nunca. Mejor dicho, contigo hasta el infinito y más allá. Pedro se creía realmente fuerte. Es más, unas horas después de que el Señor le dice: tú me negarás, en su propia fuerza saca una espada y le corta la oreja a un hombre. En realidad este hombre se creía fuerte en él mismo. Pero el Señor está desnudando su corazón y le dice: no, Pedro, tú no eres fuerte, eres débil. Realmente, ¿dónde estaba la fe de Pedro? Su confianza, su esperanza. Mientras todo estuvo bien, mientras todo estuvo tranquilo, todo era perfecto. Pero llegaría aquella noche, la noche de la prueba, donde realmente se probarían sus corazones. Y allí es donde realmente la preparación de estos discípulos comienza. Hermanos, noten que no quiso contradecir, al Señor mismo, menospreciándolo, sino también a la Escritura. El Señor le dice: escrito está, todo lo que está escrito se va a cumplir. Pero Pedro es más sabio que la Escritura. Pedro es más valiente que la Escritura y dice: yo nunca. Pedrito, escrito está.
Pero no solo quiso menospreciar al Señor, no solo quiso menospreciar la Escritura, también menosprecia a sus demás consiervos. Pues si todos lo hacen, yo no. Ellos van a salir corriendo, puede que salgan corriendo, pero yo firme. Noten que es hasta una mala influencia en ese momento para los demás, sacando pecho, inflándose de orgullo, diciéndole: Señor, yo en mi vida te dejaré. ¿Y qué hacen los demás? Lo siguen. Noten ustedes el versículo 35 cómo termina. Y todos dijeron lo mismo. Todos dijeron lo mismo que Pedro. ¿Morir? Nunca. Pero sí, vas a morir, Pedro, pero todavía no. ¿Por qué? Porque no estás preparado, Pedro. Juan 21:18 dice el Señor: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Si los otros no quieren morir por ti, yo sí estoy aquí firme. Sí morirá. Con su muerte glorificará al Señor, pero aún no, porque no estás preparado, Pedro. Hermanos, el Señor conoce a Pedro. Él dice que Él es el buen pastor, y el buen pastor, ¿qué hace? Aparte de dar su vida por las ovejas, conoce perfectamente a cada oveja. Y Él está diciendo: Pedro, tú me negarás. ¿Yo? No, nunca. Y el Señor, así como conoce a Pedro, conoce los rincones más escondidos de su corazón, nos conoce a cada uno de nosotros. Yo en esta semana me preguntaba cuál era mi fortaleza. Tal vez el trabajo, tal vez alguna habilidad, que me quedan pocas. Tal vez, no sé, la forma que piense. Y así cada uno de nosotros puede poner allí nuestras mayores fortalezas que creamos tener. No sé, la fortaleza de hacer negocios, ¿cierto? Algunos piensen, yo no puedo pensar eso, pero algunos piensen que es el carácter. Pero la pregunta es aquí: teniendo todas estas habilidades, ¿cómo reaccionas o cómo vas a reaccionar frente a la prueba? Todos tenemos áreas en nuestra vida donde nos creemos muy fuertes, muy fuertes. Pero ten cuidado, porque dice la Escritura que el que mire que esté firme, que no caiga. Mire, Pablo le escribe a una iglesia que se creía fuerte en ellos mismos. A la iglesia en Corinto le escribe, segunda carta a los Corintios 12:2. Mire, ya es la segunda carta que le escribe y le dice: me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto le está diciendo el Señor a Pablo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pero en la afirmación de Pedro hay algo que es verdad. Hay algo que es verdad. Dentro de su vanagloria, de su orgullo, de su fortaleza, hay algo que es verdad. Aunque me sea necesario morir por ti. Y esta es la vida cristiana. La vida cristiana no es fácil. Hay muchas dificultades, porque nadamos
en contra de la corriente de este mundo. Hay que morir a diario. Pero sería mucho más difícil, mucho más, si lo hacemos en nuestras propias. Por eso el Señor dice, en tu debilidad, bástate de mi gracia. Proverbios 3:5 da un consejo muy acertado para esta ocasión. La Nueva Traducción Viviente dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No confíes en tu fuerza, no confíes en tus habilidades, no confíes en tus fortalezas. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu entendimiento. No dependas de tus habilidades, no dependas de ti, depende de Dios, depende de Cristo. Bueno, las Escrituras nos dejan ver también la respuesta del Señor a estas afirmaciones de Pedro: yo nunca, nunca. Y el Señor le dice en un tono, me encanta el tono de Cristo, sabiendo que va a morir, sabiendo lo que va a pasar, le dice, bueno, esta respuesta comenzó antes, cuando dicen, uno de ustedes me traicionará, ahora todos ustedes se escandalizarán de mí. Y le dice, sí, tú Pedro, el fuerte, el confiado, sí, tú, me traicionarás, te escandalizarás, me negarás y me dejarás. Y le da al Señor, le da detalles de cómo sería esta negación. Le dice que esta noche, o sea, en el transcurso de lo que van, antes de que el gallo cante, me negarás no una, ni dos, 3 veces. ¿Más claro, Pedro? ¿Más claro? Tú le puedes traicionar. Tú te vas a escandalizar. Tú y yo le podemos negar. Nosotros lo podemos dejar. Pero ¿saben qué? Él permanece fiel. ¿Él sabe que caeremos? Sí. Y aún así, Él se muestra fiel. El pastor que fue herido, varón de dolores, permanece fiel. ¿Por qué más muere el pastor? Por alguien que él sabe perfectamente que lo traicionará por obediencia. Aparte, por amor, por obediencia. Pues unos momentos después, allí en el huerto de los olivos, lo vamos a ver. Cuando él le dice, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por mucho, mucho, mucho amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Por mucha, mucha misericordia y por mucha fidelidad. A pesar de las tantas palabras de Pedro, de tanto miedo, de tanta vergüenza que tendrían más adelante, que aún esas palabras, yo nunca te abandonaré, y todos salieron corriendo. Aún el Evangelio de Marcos nos muestra que un hombre salió desnudo, despavorido, sin tiempo de vestirse. A eso lo conducen esas muchas palabras de Pedro. Pero el Señor permanece fiel. Y nuestro tercer punto:
para siempre es su misericordia. Versículo 32. El Señor les dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es la misericordia del buen pastor. Y eso terminaron cantando. En la porción anterior salieron cantando dichosos hacia el huerto de los olivos, hacia el monte de los olivos. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, porque para siempre es su misericordia. Ellos lo abandonarán, pero Él nunca los dejará, porque para siempre es su misericordia. Y es lo que les está diciendo: ustedes se escandalizarán, caerán, se alejarán de mí, pero yo voy a ir detrás de ustedes y los voy a ver en Galilea. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Nuestro Señor Jesucristo sabe que van a fallar. Lo sabe perfectamente. Es más, les ha sacado las escrituras, les ha dicho: miren, está escrito, ustedes me van a fallar. Y aún así no los deja. ¿Qué haríamos nosotros si supiéramos que alguien nos va a fallar? Lo primero que hacemos, tratamos de evitar a esa persona, ¿cierto? Decía un amigo, tenía un dicho que lo sacamos del llavero. ¿Sí? Pero ¿qué hace el Señor? ¿Lo saca del llavero? No. Aún sabiendo que hasta un hombre, describe el Evangelio de Marcos, saldría desnudo, despavorido al ver la multitud. Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Él lo prometió. Y más adelante, resucitado, lo reafirma, que estará con su iglesia, estará con los suyos hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Qué buen estribillo, qué buen coro que tenemos allí. Si no se sabe en ese coro de ese salmo, hermanos, dice: porque para siempre es su misericordia. Y yo sé que no lo hemos cantado mucho, pero lo hemos vivido. Una muestra de que para siempre es su misericordia, una muestra del amor y de la fidelidad, de que aún siendo nosotros infieles, es que estemos hoy acá. Que cada uno de nosotros estemos acá. ¿Cuántas veces no te has escandalizado? ¿Cuántas veces no le has negado? Aún cuántas veces no has tenido la oportunidad de evangelizar, de dar esas buenas noticias, esas buenas nuevas, y por temor a perder tu trabajo, por temor a perder una amistad, por temor a que no te digan nada tus familiares, no has dicho nada? Eso es escandalizarse. ¿Cuántas veces hemos huido delante de la presencia del Señor
por agradar más al mundo. Y aún así, Él lo sabe. Porque Él lo sabe todo. Y canta con el coro de ángeles: para siempre es su misericordia. Las Escrituras nos muestran el amor del pastor. Noten ustedes en ese versículo 32, porque después de que haya resucitado, iré delante de vosotros. Ustedes me van a traicionar. Ustedes primero se escandalizarán, huirán, me dejarán solo. Pero yo, dice el Señor, voy a ir delante de ustedes a Galilea. Si esto no es amor, no sé qué puede hacer. Reunirá, primero se escandalizarán y serán dispersas estas ovejas, pero Él les dice: iré delante de vosotros a Galilea. Él mismo por amor las volverá a reunir. Mire, esto debe darles tranquilidad a estos hombres. Van cantando. Salen del aposento alto, imagínense en esta escena, salen del aposento alto y van al monte de los olivos. Acaban de cantar porque para siempre es su misericordia. El Señor les dice: ustedes me dejarán, huirán. Pero tranquilos, nos volveremos a reunir. Esto debe llenar de tranquilidad a estos hombres. Pero vemos que ellos tenían su mente y su corazón en otro lado. Como tal vez nosotros. El Señor nos dice: para siempre es su misericordia. Y aun cuando llegan los problemas, aun cuando llegan las dificultades, ¿cómo las afrontamos? Sabiendo que Él dice: yo estaré contigo. Con cada uno de nosotros, porque Él lo ha prometido y Él es fiel. Después de que haya resucitado. A ver, discípulos, a ver, iglesia, entiendan, primero tengo que morir, sí, porque escrito está, pero no me quedaré así. Dice el Señor: resucitaré y los voy a encontrar. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Este es el amor que restaura. ¿Cómo? Pongámonos en las sandalias de los apóstoles. ¿Cómo se sentirían estos hombres al estar cantando, al estar comiendo, y uno de ustedes me traicionará, y después todos ustedes se escandalizarán, todos ustedes me dejarán? ¿Pero cuándo? ¿Cierto? Miren, noten ustedes, a pesar de todo lo negativo, de todos los pecados con que le podamos llegar a fallar al Señor, Él sigue adelante en su propósito, porque que ellos se hayan escandalizado, que ellos lo hayan dejado solo, no fue impedimento para ir a la cruz. Él sigue adelante con ese gran propósito que tenía en su corazón: ir a la cruz. Aunque Pedro le dijo: Señor, ¿para qué va por allá? Y lo van a matar. Apártate de mí, Satanás, porque hay un propósito. Él sigue adelante. ¿Pero por qué sigue adelante en su propósito sabiendo todo esto? Porque para siempre es su misericordia. Miren, noten ustedes que la restauración de Pedro, por eso les dije, pongámonos allí. La restauración del hermano Pedro, del apóstol Pedro, comenzó esa misma noche. Después de haber negado a nuestro Señor, después de haber salido corriendo, de haber utilizado su fuerza para tratar de librar al Señor, escucha cantar al gallo 3 veces.
levanta la cabeza. Y dice el Evangelio de Lucas que en ese momento el Señor se volteó y miró a Pedro. Y de repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. La restauración de este hombre comienza allí. Cuando insulta al Señor, dice palabras soeces, diciendo: yo no lo conozco. Tú estabas con ellos, yo no lo conozco. ¿Cómo debió haber sido ese cruce de miradas? El Señor allí injustamente juzgado, golpeándolo. Pedro en el patio levanta su cabeza y lo mira. Y el Señor, con una mirada de amor, le dice: porque para siempre es su misericordia. Y este hombre sale de este lugar y llora amargamente. ¿A dónde lo llevó sus fuerzas? Las fuerzas de Pedro. ¿A dónde? A correr despavorido, a correr con temor, a correr con vergüenza. Pero después de la prueba viene el cumplimiento de la promesa, porque es una promesa que el Señor les da: yo voy a morir, pero resucitaré e iré delante de vosotros a Galilea. El Señor se los encuentra en las orillas del mar de Galilea, y allí es donde le dice a Pedro 3 veces: ¿me amas? No lo recrimina. Si hubiéramos sido nosotros, ¿qué era lo primero que le hubiéramos dicho a Pedro? Si ves, se lo dije. Lo llevo en la mala. Perdón, perdono, pero no olvido. Usted me traicionó, con usted suavecito. Pero no le dice nada de eso. Solo le pregunta que si lo ama. Solo le hace estas 3 preguntas a este hombre, que en este momento el Señor le está diciendo: usted, Pedro, sí, usted se avergonzará de mí, flaqueará en su fe, me negará y huirá. Pero tranquilo, porque acabamos de cantar que para siempre es su misericordia. ¿Cuántas veces hemos estado en los zapatos de Pedro, en las sandalias de Pedro? ¿Y cuántas veces el Señor no nos ha dicho: porque para siempre es su misericordia? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y la restauración de este Pedro no termina allí esta noche con ese cruce de miradas, sino seguirá en proceso. Le dice, aparte de si le dice que si lo ama, le dice: apacienta mis ovejas. Gracias. Apacienta mis ovejas. El mismo que esa noche saca pecho, muestra su orgullo y guía a sus hermanos a decir una tontería, es el mismo a cual el Señor, después de esta aflicción, después de que fue zarandeado, le dice: ¿me amas? Apacienta mis ovejas.
Estos hermanos, estos apóstoles allí ven a Pedro inflado y dicen, sí, nosotros también, nunca te dejaremos. Ahora el Señor les dice, apacienta mis ovejas. Ahora tendrás una tarea de confirmarlos. Porque después de la restauración, el Señor los utiliza grandemente para su obra. Después del encuentro con Cristo, nuestro Señor, que fue todo este capítulo de la preparación, estos hombres confiados en sus fuerzas, confiados en sus habilidades, confiados en su ser, fueron otros, porque ahora sí entendieron lo que cantaban, que para siempre es su misericordia. Y ahora sus fuerzas y su confianza no dependían de ellos, sino estaban en Cristo Jesús. Y tanto así, mire lo que dice Hechos, capítulo 5, del 40 al 41, lo que pasó después. Tanto lo que pasó, este proceso, esta preparación, ya estaban listos estos hombres. Una preparación dolorosa, pero llena de frutos hermosos. Y ahora estos hombres se encuentran ante el consejo, y dice la palabra del Señor, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlo, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Los cogieron y les dijeron, ya no van a hablar más ustedes de Jesús. No van a hablar más de ese hombre, pero no sin antes golpearlos, azotarlos. Y los dejaron ir. Y el versículo 41 nos dice, y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? Si hubieran salido en sus fuerzas, hubieran dicho, vea otra vez. Vea cómo nos cogieron a palo por el nombre de Cristo. Pero ellos no estaban en sus fuerzas, sino en Cristo Jesús. Salieron de la presencia del concilio gozosos. Les habían pegado, los habían torturado allí, y les dijeron, no hablen más. Y ellos salieron gozosos, siendo tenidos por digno de padecer afrenta por causa de Cristo. Y el 42, y todos los días en el templo no se callaron, ya no se escandalizan más, no huyen, porque entendieron lo que cantaban, que para siempre es su misericordia. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Estos hombres que corrieron no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hermanos, en tus fuerzas, en tu valentía, en tu entendimiento, no puedes hacer nada. El Señor dice que no es en tu fuerza, no es en tu valentía, no es en tu entendimiento, es en mi amor, es en mí. Hermanos y amigos, esta porción no se trata de la negación de Pedro. El énfasis es del amor y la misericordia, preparándolos a ellos y ahora preparándonos a nosotros. Del amor mostrado aún después de todo lo que va a pasar y de todo lo que está pasando. Para aún por encima de la confianza, del orgullo, de las fuerzas, de nuestras debilidades, podamos cantar, para siempre es su misericordia. Y si alguna vez te enfrentas a una situación así, momentos difíciles y complicados,
momentos en donde te hagan la encerrona, así como lo enfrentaron estos hombres. Recuerda que no es en tus fuerzas ni con tu poder. No corras, no salgas corriendo. Pero si tienes que correr, si ya no hay opción y tienes que correr, corre a los brazos de Cristo y descansa en Él. Ten presente que de todas maneras es su obra. Recuerda eso. Porque el mismo Señor le dice a la iglesia, Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada podéis hacer. ¡Corre! ¡Corre a los brazos de Cristo! ¿Por qué? Porque separados de Él, nada podemos ser. Y después de la prueba, guarda esto en tu corazón y atesóralo en toda tu vida, toda tu vida. Si lo puedes poner en la sala, en la puerta, guárdalo, porque para siempre es su misericordia. Nuestro Señor, ya volviendo allí a este momento, nuestro Señor se dispone para recorrer el último tramo de este camino que lo lleva a la cruz. Y Él sabe que lo recorrerá solo. Padre, hoy te damos gracias.